Muy buenas tardes, chicos. Hoy día es fecha 12 del 8 del 2021, corresponde a día jueves, ¿cierto? Ya segunda semana del mes de agosto. Hoy día vamos a trabajar, ¿cierto? Vamos a ir finalizando con el objetivo 22, donde hace mención al cálculo de cierto de área y perímetro de figuras geométricas como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y también cálculo de área de ya figuras compuestas como las que conforman una red de un cuerpo geométrico, por ejemplo, la red del cuadrado, la red del paralelepípedo, entre otras. ¿Ya? Así que hoy día vamos a poner en práctica todo lo que hemos ya trabajado, ya sea en clases virtuales como clases presenciales, ¿cierto? Al uso de las fórmulas que se han realizado, ¿cierto? Para tener un buen desarrollo de los ejercicios que se van a presentar. Para eso vamos a compartir la ficha de, perdón, la ficha de aprendizaje que quedó la semana pasada. Recuerden que estábamos trabajando con un Yo ya ejercicio la tengo lista. combinado. Lo más probable es que ellos que fueron de manera presencial, obviamente tengan un poco más avanzado, pero de igual manera la vamos a ver hoy día. Ya fecha, curso hoy día, ¿cierto? Quinto básico. Tenemos también quinto básico, ¿cierto? La fecha de hoy día estamos ayúdenme ustedes, ya se lo dije, pero me tienen que decir Estamos a 12. a 12, ¿cierto? Hoy día Jueves entonces 12 de agosto. estamos a 12 del 08 del 2021, ¿cierto? Curso quinto año básico A. Cuando hablamos nosotros, chicos, de calcular el área de figuras geométricas, ¿cierto? Estábamos hablando de la superficie, ¿cierto? Cuando hablamos del perímetro era el contorno. Lo que vamos a hacer hoy día es vamos a calcular el área, como dice ahí, el área, ¿cierto? Entendiendo primero que el objetivo de trabajo que tenemos hoy día es el objetivo número 22, ¿cierto? Pero el objetivo de aprendizaje de la clase hoy día, entonces el objetivo de la clase de hoy día será aplicar procedimiento, vayan escribiendo, de desarrollo en el cálculo de área, de redes de, y vamos a terminar aquí, va a ir de cuerpos geométricos. ¿Ya? Es el objetivo de hoy día, entonces, es aplicar procedimiento de desarrollo para el cálculo de área de redes de cuerpos geométricos. Y aquí es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque debemos entender y también debemos recordar que para calcular áreas, ¿cierto? Tenemos fórmulas que están asociadas para poder hacer un cálculo. Ya entendiendo que, por ejemplo, que para calcular el área de un cuadrado, el área de un cuadrado, tengo que hacer la operación de A por A. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer base por altura o largo por ancho, como lo hemos visto en las distintas clases de matemáticas, ¿cierto? Para calcular el área de un rectángulo, tiene que ser A por B. Y para calcular el área de un triángulo, tiene que ser la base por la altura dividido en 2. Con estas tres fórmulas que están presentadas aquí, nosotros tenemos ya eh, las herramientas para poder empezar a hacer cálculos correspondientes al área, ¿cierto? De redes de cuerpos geométricos, ya que son en sí figuras compuestas, ¿cierto? Son figuras que están compuestas por más de una figura. Por ejemplo,
Esta que está aquí abajito o la que está aquí al lado está compuesta por triángulos, por rectángulos, ¿cierto? La red del cubo está compuesta por puros cuadrados, ¿cierto? Entonces, dentro de esas figuras que aparecen, debo saber qué fórmula es la que yo tengo que ocupar. Entonces, ahora recordar muy bien, ¿cierto? Que estos dibujos están realizados no con medidas reales, ¿ya? Entonces tampoco es para ser tan estricto en este aspecto, sino que O más, para ocupar regla. exacto, Y como no para se tiene ocupar que reglas, medir con sino regla. que más bien debemos obedecer a las medidas que aparecen aquí, aquí en la pantalla, ¿cierto? Para eso vamos a comenzar su desarrollo, chicos, y aquí necesito que sean, que participen dentro para que me vayan diciendo, ¿ya? Entendiendo que la figura que tenemos acá es una red de un cuerpo geométrico. Si yo lo junto, esto es como que si yo estuviera... ¿Ustedes conocen el Toblerón, el chocolate? Sí, Ya, es como eso. Si yo junto esto, voy a formar un Toblerón, un de esos tipos de chocolate, ¿cierto? Esto se llama prima de base triangular. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Me dicen calcule el área del prisma, ¿ya? Ahora podemos encontrar áreas, y aquí me voy a tener un poquito, áreas que son laterales y áreas que son, y área total, ¿ya? El área lateral va a ser el área que está en los costados de esta figura geométrica. Por ejemplo, si yo el apoyo aquí en este triángulo, el área lateral serían estos rectángulos que están aquí. Ahora, para entender un poquito mejor, debemos entender, lo más fácil es ir enumerando cuántas figuras están conformadas dentro de esta figura compuesta. Tenemos primero una, tenemos la figura 2, figura 3, figura 4 y tenemos la figura 5, ¿cierto? Entonces debo entender que esta figura está compuesta por 5 figuras, pero también debo entender, según las medidas que están aquí, ¿cierto? Que la figura 1 con la figura 5 son iguales, ¿sí o no? sí, ¿Por qué son iguales? porque las dos tienen la misma forma. Tienen la misma forma, pero no sabemos si tienen la misma medida, ojo con eso. ¿Por qué yo sé que son iguales? Por lo que dice acá, por lo que yo acabo de seleccionar, dice que los dos triángulos son congruentes. Ya cuando yo hablo de congruencia, estoy hablando en geometría de igualdad. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que el triángulo 1 y el triángulo 5 que está acá abajo son congruentes, entonces son iguales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los rectángulos que se ven aquí? ¿Cuáles son iguales y cuáles no? Vamos, chicos. ¿Qué rectángulos son iguales y cuáles rectángulos no son iguales? Los rectángulos que están afuera, sí, los 3 y 4. El 3 y 4 son rectángulos que son iguales, ¿cierto? Y el 2 es un rectángulo que Sí, está... es un rectángulo distinto porque su anchura está Sí, basada en también en la base de los, ¿cómo se dice? De los triángulos, de los triángulos, ¿cierto? Entonces, muy bien, en la ¿cierto? longitud de la base de los triángulos. El triángulo 3, o sea, perdón, el rectángulo 3 y el 4 son iguales y el rectángulo 2 no es igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá, chicos? Tengo que empezar a entender que debo hacer el cálculo de manera separada para poder ir contestando de buena manera mi ejercicio. Entonces, ya sé cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo? Vamos, 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 chicos. Tengo a 20 en sala. Al menos uno debiera contestarme cómo es la fórmula para calcular el área de un triángulo. ¿Lo hemos visto? ¿Puedo contestar yo? Sí, sí, cualquiera. Calcular la base por altura.
Y dividido en, Dividirla en 2. correcto, cuando es triángulo es base por altura dividido en Dividido en 2. 2, 2. ¿cierto? Entonces nosotros realizamos nuestra operación, ya O sabemos, sea, 10 por 12 y dividido en 2. sería entonces el área del triángulo, ¿cierto? Y le vamos a poner 1, ya que el triángulo 1, ahí, sería igual a la base por altura dividido en 2. Base por altura dividido en 2, ¿cierto? Entonces, el área de este triángulo, el 1, sería base, que es igual a la distancia que hay de ahí hasta ahí, base igual a 10. ¿10 qué? Centímetros, por la altura, que la altura es de ahí hasta ahí, 12 centímetros dividido en 2. Revisamos nuestra operación, 10 por 12 son 120 centímetros cuadrados dividido en 2, que eso es igual a 60 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de un triángulo, ¿cierto? Pero como sabemos que el triángulo 1 y el triángulo 5 son congruentes, se supone que tienen exactamente la misma medida. Entonces puedo colocar que el área de este triángulo que está acá arriba es igual a 60 centímetros cuadrados y el de abajo sería exactamente igual. Ya calculé el área de mis triángulos, entonces ahora tengo que calcular el área de lo que me queda aquí, ¿cierto? Que sería, que son rectángulos, ¿cierto? Entonces, el área de un rectángulo se calcula. ¿Cuál es la fórmula del área de un rectángulo? ¿Qué cosa? La fórmula del área de un rectángulo. También creo que se calcula base por altura, Correcto, base por altura, pero no se divide. exacto, o A por B, ¿cierto? O largo por ancho. Entonces solamente me queda reemplazar los valores, pero primero calculamos, ¿podemos calcular los tres al tiro? No, porque no son iguales, solamente podemos calcular primero la base, o sea, el área del rectángulo número 2, que como ya sabemos es A por B. Y vamos a entender que uno de sus lados va a ser A y el otro de su lado va a ser B. Y reemplazamos los valores correspondientes. Área del rectángulo A, que tiene un valor de distancia de ahí hasta ahí, que son 22 centímetros, por B, que es la base, ¿cierto? O lo que está acá arriba, que son 10. ¿10 qué? Centímetros. Vamos a hacer más ordenadito para que se note. Que es ahí, ahí. 10 centímetros, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Revisamos nuestra operación. Área del rectángulo 2 sería 22 por 10, que son 220 centímetros cuadrados. Ya sabemos entonces que el área de esto es igual a 220 centímetros cuadrados. Y nos queda el área del 3 y del 4. Para calcular el área del 3 y del 4, solamente basta con calcular el área de uno de sus rectángulos. ¿Por qué? Porque dice que son iguales, o sea, si yo me fijo, tienen exactamente la misma medida, ¿cierto? Entonces, ¿todos son 12? 12, ¿por qué 12? Porque si medimos solamente un cuadrado, ya vamos a ver todos sus lados. No estamos en el cuadrado, estamos en los rectángulos. Ah, va, me equivoqué. Estamos acá en el rectángulo 3 y en el 4. Calculamos el área Yo de ya llevaba el otro. calculamos el área de los triángulos, calcularemos el área del rectángulo, ¿cierto? Este que está aquí, y nos queda calcular el área de los otros dos rectángulos, que sería el rectángulo, área del rectángulo 3 y 4. Vamos a calcular solo el 3 porque ahí me va a dar el valor del 4
inmediatamente porque son exactamente iguales. Para eso, la misma fórmula, A por B. Entonces, el área del rectángulo 3 sería igual a A, que sería 22 centímetros, por B, que en esta ocasión ya no es 10, sino que es 13. 13 centímetros. Realizamos nuestra multiplicación. ¿Qué me ayuda que tenga calculadora ahí, chicos? 22 por 13 es 22 por 13. Vamos, vamos, vamos. Los celulares con calculadora también tienen ahí ustedes. Son 286. 286, ¿cierto? Son 286. ¿Qué centímetros cuadrados? Entonces, debo entender que este rectángulo que está aquí son 286 centímetros cuadrados y este otro son igual a 286 centímetros cuadrados. Si se Porque dan- son congruentes al ser congruente, como esos dice, dos rectángulos. exacto, son exactamente iguales. Si se dan cuenta ahora, tenemos el área ahí, el área ahí, el área ahí, el valor del área ahí y el área ahí. Tenemos todos los valores de las áreas correspondientes a cada una de esas figuras. Entonces estamos en condiciones de calcular el área total. ¿Y cómo puedo calcular el área total? ¿Qué tendría que hacer yo para saber el área total? ¿A quién se le ocurre? ¿Sumar todos sus lados? Espectacular. Tengo que sumar todos sus lados, son 5 lados, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar el área de la figura 1 más el área de la figura 2 más el área de la figura 3 más el área de la figura 4 y más el área de la figura 5 para saber lo que es el área total. Y aquí solamente, chicos, es solo una suma, ¿ya? Entonces el área total, le vamos a colocar una T, sería igual a la suma de 60 más eso, más eso, más eso y más eso. ¿Ya? Ahora, ¿quién me puede ayudar? ¿Alguien que tenga calculadora o vamos sumando así? 60 más 60 son 120, más 220 son 340 y sería entonces 340, tengo hasta ahí, más 286 más 286, sumamos, son 12, 1, son 21, son 2, 3, son 912. Entonces el área total sería 912 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo para poder calcular esto que ustedes acaban de ver acá? Calculamos cada área de la figura de manera individual, entendiendo que es una red de un cuerpo geométrico que es solamente una figura plana, ¿cierto? Pero para poder calcular con las fórmulas que conocemos y que sabemos, la entendemos que es una figura compuesta que está conformada por 5 figuritas distintas, ¿cierto? Que hay algunas que son iguales y otras que no. Pero para poder calcular su área total, debo ¿qué hacer? Calcular cada una de sus áreas y posteriormente hacer la suma correspondiente a cada una de ellas. ¿Ya? Ahora, entendiendo eso, se hace exactamente igual en la red que está acá al lado, que es la red de un cubo, ¿ya? Ahora, una consulta, chicos, a todos ustedes, con puntaje para la prueba. El que me contesta se lleva un puntito para la prueba. ¿Cuál? ¿Cuál sería el área lateral? El área de atrás. Le vamos a colocar área lateral con una L ahí. Área lateral. ¿Cuál será el área lateral? ¿Tío? Dígame. ¿Es que qué significa lateral? Lateral son como los costados. Lateral es como por atrás. No, son con los costados. Ah, costados. Entonces, ¿cuál El sería la- área que tiene una figura a los costados, por ejemplo, una figura en 3 dimensiones. Ya, En el caso como que correcto, tiene que ser de figuras en correcto. 3 dimensiones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar cuando Sí, me puntito piden, para la prueba. cuando me preguntan por el área lateral? Debo entender que esta figura geométrica ya no va a estar, o sea, que este cuerpo geométrico ya no va a ser una red,
sino que va a estar armado. Y al estar armado, yo entiendo cuáles son los laterales, cuáles son las figuras laterales que tiene este cuerpo geométrico. ¿Y cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Qué dijo, profe? ¿Cuál sería el área lateral de esta red de cuerpos geométricos? Eso es lo que quiero saber. Si yo armo esta red de cuerpos geométricos, ¿cierto? Voy a armar esa figurita que parece el La del tablero. triángulo. Sí, Sí, ¿cierto? el área lateral serían los dos rectángulos, el 3 y el 4. ¿Solo el 3 y el 4? ¿O anexamos el 2 también? Porque no, el 2 no, porque el 2 es la base. No está apoyado, sí. Mira cómo está hecha la figura. Está apoyado en el triángulo. Si yo la armo, Sí. va a quedar ¿El 2, el 3 y el 4? correcto. El 2, el 3 y el 4, que son las figuras que van a quedar, ¿cierto? A la vista, porque Porque el 1 y el 1 y el 5 5 en la son base. los que se afirman. Sí, el 5 en la base. En realidad, sí. Sería el área del 2 más el área del 3 más el área del 4. Eso sería entonces el área lateral, para que vayan entendiendo el concepto, ¿ya? Ahora, entendiendo eso que acabamos de realizar, obviamente tenemos aquí en el otro costado, tenemos lo que es un cubo, ¿cierto? La red de un cubo. Para calcular la red de un cubo, chiquillo, es un poquito más fácil porque debo entender, ¿cierto? Que cuando hablo de un cubo tiene una característica, ¿cierto? Y la característica del cubo es como sale ahí arriba, ¿cierto? Que dice que todos los cuadrados son congruentes. ¿Qué pasa con eso? Entonces, todos los cuadrados son exactamente iguales. Cuando miro una red de un cubo, debo entender que voy a estar conformado por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6 figuras, ¿cierto? Ahora debo entender, por los datos que a mí me están dando, es que cada una de estas figuras son exactamente iguales. Y si yo lo miro, ¿cierto? Son cuadrados. Entonces debo entender que el área de un cuadrado se calcula A por A, entendiendo que uno de sus lados tiene el valor de A, pero como son iguales, todos los lados del cuadrado Son iguales. tienen letra A. Así que Porque multiplico. sería ilógico que dice que todos los cuadrados son congruentes, uno sea letra B y todos los demás sean letra A. Correcto, muy bien, Violeta, ¿cierto? Entonces, para poder calcular el área de esto, debo entender que su fórmula va a ser área de un cuadrado, parece rectángulo esto, área de un cuadrado, ¿cierto? Es igual a A por A, entendiendo que si este lado del triángulo que está demarcado aquí vale 12, ¿cuánto es el valor que tiene el lado que estoy dibujando? Vamos. ¿Cuánto? Si este lado del triángulo tiene de valor 12, ¿cuánto es el valor que tiene el triángulo que acabo de dibujar? 12. Cierto, 12, ¿cierto? Igual 12 porque son porque es congruentes. igual, porque son congruentes, muy bien, ¿cierto? Entonces ya entendiendo que ya tengo los dos valores, puedo ya reemplazar los valores correspondientes, 12 centímetros por 12 centímetros. Entonces el área de nuestro cuadradito, que es el número 1, sería igual a 12 por 12, que son 144 centímetros, ¿qué? Centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el valor de uno de sus cuadrados, que es este que está aquí, ¿cierto? Que dice que es igual a 144 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área del segundo? La misma del tercero, la misma del cuarto, la misma del quinto, la misma, recuerde que son congruentes, y del último, exactamente
lo mismo. La- Entonces, no hubo necesidad de hacer más fórmulas como el ejercicio anterior, sino que más bien entender que cuando son iguales, o donde dice que todos los cuadrados son congruentes, basta solo con calcular un cuadradito y repetir en cada uno de ellos los valores correspondientes. Entonces, puedo entender también que para calcular el área total de esta figura, ¿cierto? Para saber el área total, debo tomar el valor de uno de los cuadraditos, ¿cierto? Y sumarlo las 6 veces que corresponde para cada uno de ellos, ¿cierto? Sí, porque es súper fácil. Igual, Correcto. igual que en el caso de de los rectángulos 3 y 4 y los dos triángulos del otro, porque son congruentes todos los cuadrados. Correcto, muy bien, Gustavo. Como son congruentes todos, lo único que tengo que hacer ahora es sumar. Ahora, para evitarme la suma, también los puedo multiplicar. Multiplico 144 por 6, dígame. Hay algo que sería como que alguna persona, no sé, yo creo, porque mi hermana, porque ella es mucho mayor que yo, pero digamos que ella no le echa ganas a las clases y no. Es como de que todo lo contrario dice que un triángulo puede ser congruente. Y yo, no, el cuadrado exactamente tiene dos lados iguales y uno no, o sea, no es congruente. ¿Qué cosa? ¿Cómo fue? Es que los triángulos y los cuadrados, o sea, cualquier figura geométrica puede ser congruente con otra porque son iguales, porque se pueden dibujar igual y con la misma medida, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos cuadrados que son congruentes porque son exactamente iguales, tienen las mismas medidas tanto en sus lados, ¿cierto? Como el cálculo de su área, de su perímetro. Y en la figura anterior también tenemos los dos triángulos que son congruentes, que tienen exactamente las mismas medidas. Y los dos rectángulos que están el 3 y el 4 que también tienen exactamente las mismas medidas. Ya cuando hablamos de congruencia, estamos hablando que es de una semejanza, una igualdad. Ya, entonces por eso se puede determinar que los triángulos de la red geométrica del cubo son congruentes porque son todos exactamente iguales. Entonces, para Iguales. calcular el área total, lo único que debemos hacer entonces es sumar cada uno de las áreas de cada uno de estos cuadraditos que están aquí, que son 6. ¿Ya? ¿Qué sería entonces? ¿Cuánto sería? El área total sería, yo lo voy a colocar así, miren, 144 puede centímetros multiplicar. cuadrados, lo muevo a Cuadrado. multiplicar por 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son 6 lados, entonces en vez de estar sumando todo, Así es más corto. es más cortito, ¿cierto? Y 144 por 6, los que están ahí con calculadora, chicos, ¿me pueden ayudar? ¿Cuánto sería? ¿Me pueden ayudar ahí? Los que están con apoyo de calculadora, para no estar yo ahí multiplicando. Ayúdenme. ¿Cuánto era, tío? Ahí está la 144 por 6. Ahí Martín Vergara me pone 864 centímetros cuadrados, que sería entonces el área total, ¿cierto? Veamos, 6 por 4 son 24, sobran 2, 6 por 4 24, 25, 26, el 6 sobran 2, 6 por 6, correcto, 684 el área total. Y ahora, A la Emilia le dio 624. ya, Emilia, sumaste mal, o lo viste mal. Se me marcaron los números, perdón. Ya. A ver, entonces, ¿dónde estamos? Ahí estamos, ¿cierto? Ya no lo ve. Ya, lo que nos No corresponde lo logré ahora con la calculadora y de la tablet. sería, nos falta algo, el área lateral. Ay, aquí los pilla. A ver, ¿cuál sería entonces el área lateral? Miren la red del cuerpo geométrico, si ustedes lo arman, ¿cómo sería el área lateral? ¿Cómo sería el área lateral, chiquillo? Joaquín Gómez, correcto, ¿cierto? Esa es la pregunta anterior. Pero ahora pregunto por el área lateral. El 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Sí, sí.
o sea, básicamente entender que es como un dado esto. Entonces, por cualquier lado que yo lo apoye, da lo mismo porque todos los lados son iguales. Entonces, aquí en esta ocasión, en esta figura, en este cuerpo geométrico, Serían todos. no, ojo, que siempre tiene una base, pero no importa dónde yo lo apoye porque son todos iguales. Entonces, debo entender que el área lateral va a ser como dar vuelta a al cuerpo geométrico cuando está armado. Sí. Entonces serían 4 lados, ¿cierto? Vería 4 lados, 4 caras de este cubo. Entonces, en sí sería 144, que es lo que mide una, ¿cierto? 144 centímetros cuadrados, pero ahora lo multiplicamos solamente por 4, porque son 4 las caras que yo voy a ver para el área lateral. Y eso sería... Se pasa el tiempo volando, nos quedan 3 minutos. ¿Verdad? Nos quedan 2 minutos. Porque acuérdense que son 44. Y el área lateral No, entonces sería, vamos multiplicando, 4 por 4 son 16, 1, Tío, 4 pero algo que puede hacer son es parar de 17, grabar. 1, 4 por 2 son 4 y 1 son 576 centímetros cuadrados. Ya lo terminamos ya todo. Ya hicimos estas, chicos, ¿cierto? Entonces Para ahora, la próxima semana a lo mejor dejamos el otro ejercicio. ¿qué cuerpo crees que forma cada red? ¿Cierto? Tenemos una que es la 1, 1, que le El de los triángulos, el toblerone. Y es el otro, prima un cubo. de base triangular, ¿cierto? Y Entre el paréntesis, 2, toblerones. el cubo, ¿cierto? Entonces vamos a colocar Sí. Toblerón. Y el otro es el cubo, ¿cierto? Y nos quedaría este Sí, que está aquí, la ¿cierto? caja. Que este lo vamos a dejar como actividad. Ese faltó. Hubiera O sea, sido ese mejor que las guías las y hubiera dejado, también las nos hubiera va a imprimido a color. y también nos va a quedar este, ya que esta es la actividad que van a desarrollar ustedes, que son estos 3 ejercicios que están aquí, que van a tener que calcular ya sea el área lateral y el área total de cada una de estas figuras que están aquí. Ya, chicos, así que vamos a hacer llegar esta hojita, ¿cierto? Esta guía se la voy a pegar en un Word, se la voy a hacer llegar para que puedan realizar esta actividad. Ya no es necesario que me la envíen ni al correo ni a ningún lado, sino que las vamos a revisar después en clases, chicos, porque tenemos próxima clase virtual, tenemos evaluación formativa y después ya tenemos la evaluación sumativa, ¿ya? Vamos a dejar de compartir, chicos, nos queda un minutito para aclarar dudas, vamos a dejar de grabar y contesto dudas desde ahora ya.